Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Fundamentos de la Vida Cristiana, segunda parte, basado en Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos nos enseñes tu palabra para glorificarte, para alabarte, bendecirte, para vivir para ti. Te rogamos, oh Dios, tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. El escritor de la carta a los Hebreos está diciéndole a sus lectores que es necesario avanzar hacia la madurez espiritual, dejando a un lado las doctrinas básicas de la vida cristiana, no ignorándolas, sino dejándolas a un lado porque ya están bien conocidas y experimentadas. Y por lo tanto, ahora es conveniente avanzar, conocer más de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero en nuestro caso, estamos estudiando de una manera muy superficial las doctrinas que el escritor menciona para recordar cuáles son esas doctrinas que debemos los cristianos ya conocer y en su mayoría haber experimentado. Entonces, estas doctrinas que enumera el autor de la carta a los Hebreos son las mínimas, puesto que hay más doctrinas, enseñanzas que tenemos que aprender. Así, bueno, pues vamos a hacer un estudio somero, superficial sobre estas doctrinas. En este caso hablaremos sobre la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. La vez anterior hablamos acerca del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Entonces vamos a leer el verso 1 y verso 2 del capítulo 6 de Hebreos para recordar de qué estamos hablando. Leamos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo básico, vamos adelante a la perfección o madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que en esta ocasión hablaré acerca de la doctrina de bautismos. La primera parte es bautismo en agua. El Señor Jesucristo fue quien instituyó el bautismo cristiano. Así lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 28, verso 19. Por tanto, dice el Señor Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él instituye esta doctrina, este sacramento, y posteriormente vemos como Pedro, cuando da su primer sermón y se convierte en el Señor Jesucristo, miles de personas, ordena que sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Leamos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Obviamente, aquí el autor solamente hace mención del nombre del Señor Jesucristo porque es de quien estaba hablando Pedro, en cuanto a que ellos, dijo Pedro, ustedes se entregaron al autor de la vida, ustedes se entregaron a su Mesías, a Jesucristo, pero la fórmula del bautismo cristiano es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué importancia tiene el bautismo para el cristiano? ¿Por qué o para qué se bautiza el cristiano? Bueno, pues el bautismo es una identificación del creyente con su Salvador, una identificación
con Cristo Jesús, tanto en su muerte como en su resurrección. Veamos ahora cómo nos dice en Romanos que el cristiano se identifica con Cristo en cuanto que ha muerto para el pecado. Leamos Romanos 6, 2b, que dice: los que hemos muerto al pecado, esto es, ya nosotros no estamos viviendo en pecado de una manera consuetudinaria, por decir así, constante. No nos enfrascamos en vivir una vida de pecado porque nos deleite esto, sino que por lo contrario estamos muertos al pecado, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo porque estamos declarando que estamos muertos al pecado. Pero también nos identificamos con Cristo al morir a la naturaleza vieja, a la naturaleza antigua. En Romanos 6:6 dice Pablo: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso o naturaleza antigua o viejo hombre perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Una cosa va ligada a la otra. Morimos a la naturaleza vieja para morir también al pecado. Y Pablo también enseña que en el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte al mundo, o sea, a la cultura que nos rodea contraria a los mandamientos de Dios. Leamos en Gálatas 6:14 que dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y añade: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En Cristo, pues, por quien, en Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No sigo la corriente de este mundo. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 12 dice que transformemos, que renovemos nuestra manera de pensar y no acomodarnos a la corriente de este mundo, no acomodarnos a la cultura general que es contraria a Dios. El bautismo, además de que nos identifica con nuestro Salvador en la muerte, tanto al pecado como a la vieja naturaleza y también al mundo, también el bautismo nos identifica con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos sido resucitados de una manera espiritual en fe para vivir para Dios. Leamos como dice entonces en Colosenses 3:1 el mismo Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, si ustedes se identifican en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no busquemos las cosas de la tierra, que son perecederas, que son finitas, sino que busquemos a Cristo mismo. Que nuestro andar sea en obediencia al mandamiento de Dios. El mandamiento que es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, alma. Entonces, nosotros ahora nos hemos identificado en el bautismo, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para el pecado, para la vieja naturaleza, para el mundo, que estamos diciendo que es la cultura contraria a Dios, y nos estamos identificando en un nuevo estilo, una nueva forma de vivir, en una nueva manera de andar en este mundo, agradando a Dios. El bautismo también nos identifica con el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Leamos la siguiente cita. En Gálatas 2:20 se nos dice que es una realidad para el cristiano identificarse con Jesús en todo momento,
Así Pablo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y sigamos la lectura. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestra vida cotidiana, diaria, es viviendo en la presencia de Jesucristo, viviendo en fe y viviendo como Cristo vivió, en santidad, en obediencia. Entonces, esta es una realidad para el cristiano que se bautiza. Debe de serlo. Y también identificarse con el cuerpo místico de Jesús, sirviendo, bendiciendo, apoyando, ministrando a los hermanos de la iglesia local. Veamos cómo nos dice en Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sigamos la lectura. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, aquí está el punto, nos reunimos para bendecir a los demás, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esa es la razón por la que el cristiano debe de bautizarse. Ahora hablaré acerca del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo nos ha introducido en el cuerpo místico de Jesucristo, en la iglesia. Nosotros somos parte de un cuerpo que tiene diferentes funciones, diferentes dones, diferentes ministerios, un cuerpo espiritual, un cuerpo místico, la iglesia. Veamos cómo dice así la palabra de Dios en Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean hombres y mujeres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Y quién bautiza en el Espíritu Santo? ¿Quién nos introduce en la iglesia? Nuestro bendito Señor Jesucristo. Así lo dice Mateo en el capítulo 3 de su Evangelio. Dice Juan el Bautista: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así, bueno, pues el bautismo en el Espíritu Santo no es una bendición extra, una bendición posterior al nacimiento en fe de nuestro Señor Jesucristo en la esfera espiritual. En el momento en que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ocurren varias cosas en un solo instante. En ese momento nosotros nacemos de nuevo en la esfera espiritual. En ese momento somos justificados, o sea, declarados justos. En ese momento recibimos también el perdón de nuestros pecados. En ese momento somos hechos ya santos. Aunque existe la santidad progresiva, está ya la santidad, vamos a llamarla así, formal, estacional, realizada por completo. También somos introducidos en la iglesia, somos bautizados pues por el Espíritu Santo a ser introducidos en la iglesia. Ahora vamos a ver el tema de la imposición de manos. La imposición de manos era un rito que en el Antiguo Testamento se usaba para transmitir, en el caso, por ejemplo, del sacerdote, al macho cabrío, a Azazel se le llamaba, los pecados de Israel. Y este macho cabrío se dejaba libre en el desierto, haciendo notar que los pecados de Israel eran separados de ellos y nunca más se volvería a encontrar Israel con su pecado. Cuando el Señor Jesucristo ministra, Él usa las manos para levantar muertos, para sanar enfermos y para bendecir.
Veamos entonces estos 3 ejemplos. Vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús fue e puso sus manos y resucitó a la hija de Jairo. Ahora veamos cómo el Señor Jesucristo sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. También el Señor Jesucristo impuso sus manos para bendecir. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este rito pasó al cristianismo y nosotros podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo los apóstoles, dedicándose a la oración y a la predicación del Evangelio, no tuvieron tiempo para dedicarse a repartir las despensas entre las mujeres viudas de aquel entonces. Y pidieron a la iglesia que buscasen 6 hombres llenos del Espíritu Santo y de fe para que ellos se dedicasen a esta labor, que son los diáconos. ¿Y qué pasó? Veamos entonces la historia. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. En el caso de Saulo, posteriormente llamado Pablo y Bernabé, los ancianos y profetas de Antioquía también hicieron lo mismo. Ministrando estos, los ancianos, los profetas, los maestros, al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La imposición de manos es todavía algo que nosotros manejamos en la iglesia cuando se presenta ante el Señor a un bebé. Se imponen las manos cuando se presenta al Señor a una persona que va a ser un ministro o pastor o presbítero o a un misionero. Veamos entonces en la siguiente cita. En Hechos 13:2-3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es, pues, la imposición de manos uno de las doctrinas básicas o fundamentales en el cristianismo. De esto se puede hablar mucho más acerca del bautismo y de la imposición de manos, pero les recuerdo que solamente es algo superficial, somero, puesto que esto ya lo hemos visto en una ocasión anterior. Agradezco tu atención, Dios te bendiga, te invito a que nos acompañes la próxima vez en que hablaremos acerca de la resurrección y del juicio eterno. Tú debes de saber que siendo cristiano eres invitado a vivir la vida de una manera tal que puedas, y yo también pueda, glorificar a Dios. Por eso es conveniente que, ya habiéndonos bautizado, no olvidemos por qué lo hicimos. Tenemos que identificarnos con Jesucristo en su muerte, tanto al pecado, tanto a la cultura contraria a Dios, tanto a la naturaleza caída humana. Y debemos de vivir en resurrección de vida nueva, de agradar a Dios, cumpliendo con
las leyes que Él nos ha dado. Tenemos que hacerlo para que de la manera en que dice Gálatas 2:20, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, que Él murió o se entregó por mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa debe de ser nuestra premisa. Ese debe de ser nuestro objetivo, nuestra meta del diario vivir. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra santa. Ayúdanos a vivirla para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo Jesús te rogamos. Amén. Te recuerdo que en YouTube y en Facebook puedes ver estos videos. Te recuerdo que puedes mandarnos un mensaje en Telegram, en WhatsApp. Y finalmente te recuerdo que martes, jueves y sábados a las 7 de la noche son los estrenos. Pero si alguno no lo hayas visto, puedes accederlo en cualquier momento. Compártelo con tus amistades, con tus familiares. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.